Buenas tardes, Francesca Godoy. Eh, Muy buenas tardes, estimados alumnos y estimadas alumnas. Gusto en saludarles. El informe de la clase está siendo grabado, por lo tanto, disponible en el portal Team para su eventual revisión. Siguiendo con los ejercicios de las listas, vamos a compartir, vamos a hacer el siguiente ejercicio, que está acá. Vamos a ver aquí, vamos a hacer este ejercicio, vamos a hacer el ejercicio de los números primos. Vamos a ver qué tengo con ustedes ya hasta el momento hecho. Vamos a ir a la sección de usted, la sección 202, la 200, perdón. Llegamos hasta los días de la semana. Sí, vamos bien con usted. Vamos a hacer los números primos. Ya, pregunta, ¿qué es un número primo? ¿Qué es un número primo? Partamos por ahí. ¿Qué es un número primo? ¿Qué es un número primo, jóvenes? Un número que solo puede ser divisible por sí mismo y por 1 y el resto de 0. Tú lo dijiste, solamente. Los números primos son aquellos que son solamente divisibles por uno y por sí mismo. Si ustedes observan, voy a poner algunos ejemplos aquí. Vamos a poner aquí algunos, a ver. Vamos a ver ahí. Esos ejemplos. Si ustedes observan, por ejemplo, el número 1 es divisible por 1 y por 1. El número 2 es divisible por 1 y por 2. El número 1, pero el número 3 es divisible por 1 y por 3. Ya por 3. No es divisible por 2. No es divisible por 2. El número 4 es divisible por 1, por 2 y por 4. Ya por el solo hecho que sea divisible por 2, ya deja de ser primo. Y observen, el número primo son aquellos que solamente son divisibles por 1 y por sí mismo, nada más que por eso. ¿Ya? Eso es lo fundamental, son divisibles por 1 y por sí mismo. ¿Qué significa eso? Significa que eso le da la característica que sea número primo, ¿ya? Para efectos de trabajo. Y si ustedes observan, todos los números son divisibles por 1 y por sí mismo. Todos los números son divisibles por 1 y por sí mismo. Entonces vamos a hacer un programa, vamos a hacer una primera parte de este programa y después lo vamos a hacer con una función, que sería interesante eso para saber, porque la idea es que me genere una lista solamente con números primos. Entonces vamos a llamar el Python acá. Y este es el ejercicio. ¿Qué número de la guía era el ejercicio? Se me olvidó. ¿Qué número de la guía era? El número 9. Crear lista con números primos. El número 9. Entonces lo vamos a poner aquí. Lo tenemos aquí. Ahí está. Le vamos a poner aquí grabar como. No, new file, perdón. Ahí está new file. Y vamos a hacer grabar como. Y lo vamos a grabar en la carpeta de ustedes, obviamente. INACAP 2021, semestre 1. Programación de componentes web, no, es inclusión 200, unidad 3, y este va a ser el ejercicio número 9, y se llama genera números, genera lista de números primos. Y observen cómo vamos a hacer este ejercicio. Esto va a ser lo más simpático del ejercicio. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a generar un número y vamos a ver si el número es primo o no. Entonces le voy a decir aquí, ingreso un número, ¿ya? Y en este, los números primos son aquellos, son características, que son solamente números enteros, ¿ya? Ojo, el número 2 es el número primo, que es el número par, que es primo, ¿eh? Es un input, y le digo, ingresa un número entero. Vamos a asumir que la persona me va a ingresar correctamente el número. Entonces yo voy a verificar si este número es primo o no. Yo no necesito verificar si el número es divisible por 1 y por n, porque todos los números son divisibles por 1 y por sí mismos. Todos los números son números divisibles entre 1 y n. Me explico, si yo tengo acá un número, voy a agrandar aquí, tengo el 1, el 2, el, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7,
etcétera, y llego aquí al 10, llego al 11, y ustedes observen todos los números, estos que son divisibles por 1 y por sí mismo. El 1 es divisible por 1 y por 1. El 2 es divisible por 1 y por 2. El 3 es divisible por 1 y por 3. El 4 es divisible por 1 y por 4. El 5 es divisible por 1 y por 5. El 10 es divisible por 1 y por 10. Todos los números son divisibles por 1 y por sí mismos. Todos, sin excepción, jóvenes. Todos los números son divisibles por 1 y por sí mismos. ¿Se entiende eso, chiquillos? ¿Que todos los números son divisibles por 1 y por sí mismos, chiquillos? Todos Sí, los profe. números, ¿sí? Ya. Pero aquellos, tal como dijo su compañero Alonso, aquellos que solamente, la palabra clave aquí es solamente por uno y por sí mismo, tienen la característica de ser números pares. Por lo tanto, mi estudio no va a estar entre el número 1 y el n. Aquí no va a estar mi condición. ¿Dónde yo voy a buscar si existe algún divisor? Entre 2 y n menos 1. Si en este rango entre 2 y n menos 1 hay un divisor del número, automáticamente el número dejó de ser primo. Automáticamente dejó de ser primo. Entonces, cuando yo voy a hacer la investigación, voy a hacer que mi contador parta en 2. ¿Para qué le voy a decir que parta en 1? No necesito hacer eso. Necesito hacer eso. Y voy a poner aquí while y sea menor o igual o menor que en estricto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar un divisor. Si encuentro un divisor, significa que el número automáticamente no es primo. Entonces, ¿cómo se va a hacer esa pregunta? Si el número que yo estoy haciendo, n por ciento i, es igual a 0, significa que el número es, ¿cómo se llama? No es primo. Automáticamente no es primo. Entonces le vas a mandar un mensaje, prim, ya, el número no es primo. No es primo. ¿Y qué significa automáticamente si encuentro un número? ¿Qué significa en caso contrario? Debo seguir buscando. ¿Qué pasa si esa respuesta es falsa? Si esa respuesta es falsa, significa que el número tengo que seguir buscando si que tiene más divisores, tiene más divisores. Por ejemplo, le pongo el ejemplo del número 9. El número 9, le pongamos el ejemplo del número 9. El 9, tengo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Cuando yo parta con igual 2, supongamos que el n que me ingresó es 9. El i parte en 2. Estoy preguntando, ¿9 por 102 es 0? La respuesta es falsa. El 2 no es divisor. Pero eso significa que no sea, pueda que no sea primo. Ahora tengo que dividir para el tercer, el contador tengo que aumentarlo en 1, por eso es que estoy diciendo igual 1. 3. Aquí va a ser, automáticamente me va a decir que el número no es primo. Por lo tanto, eso es lo que busca. Pero cuando termine el ciclo, y si nunca pasó por aquí, ¿qué significa, jóvenes? Si nunca pasó por ahí. Significa que el número es primo. Es primo. Por lo tanto, ¿cómo yo sé que nunca pasó por ahí, chiquillos? ¿Cómo yo sé que nunca pasó por ahí? Si es que nunca cayó en el if. ¿Y cómo yo sé eso? Para eso vamos a usar una bandera. Una bandera. Un switch. Observen, vamos a hacer aquí un switch. Switch igual lo vamos a partir en... Podemos partirlo en true o en false. Partámoslo en true. ¿Ya? No, partámoslo en false mejor. En false. Si pasó por aquí, significa que el número ya no es primo. Por lo tanto, le voy a decir que el switch pasa ¿a dónde? A false. Oh, perdón. Pase a true. Y aquí parte en false. Me dio con mayúscula. Ahí sí. Observe lo que voy a hacer aquí. El número pasa por aquí.
le voy a eliminar esta instrucción, ¿eh? La voy a eliminar porque no es necesario. Si el número pasa por aquí, significa que el número no fue primo. El número no fue primo. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que automáticamente cuando termine el ciclo, voy a preguntar en qué estado está esta variable. Entonces, cuando termine el ciclo, le voy a preguntar esto. If switch. Si el switch está en true, significa que el número no es primo. Entonces le voy a decir prim, el número no es primo. No es primo. En caso contrario, significa prim, el número es primo. ¿O si es cierto esto? Grabamos y ejecutamos. Grabamos y ejecutamos. Y lo ejecutamos. Número, el 9 no es primo. Perfecto. El número 11 es primo. El número 7 es primo. El número 2 es el único número par que es primo. Ojo con eso. ¿Qué otro número primo saben ustedes? Todos los números impares, a excepción del 2, son todos, no son primos, porque son todos divisibles por 2. El 13. El 13. Ahí está, no es primo. Entonces, una cosa importante. Si ya el switch cambió a true, observen que yo puedo hacer un cambio aquí, ¿eh? Puedo hacer partirlo en true y que cambie a false. Ojo con eso, ¿eh? Cambio, parta en true, si yo invierto esto, que esto parta en true y esto cambia a false. Y si es así, invierto la pregunta. Control X para arriba. El número es primo. Si el switch se mantuvo en true, es primo. Si se mantuvo en false, es primo. Pregunta. Si esta instrucción pasó a falsa, ¿necesito seguir buscando números divisores? No. No, porque ya no necesito porque tal como le explicaba recién con el número 9. El 9 lo voy a dividir por 2, después lo voy a dividir por 3, por 4, por 5, por 6, por 7 y por 8. Voy a llegar aquí. Cuando lo dividió por 2, no se dio esta alternativa, pero cuando lo dividió por 3, ya encontró que no era primo. ¿Necesito seguir buscándolo para allá? No. No es Profe, necesario. Al tiro, eso... Ah, ya. déjame terminar la idea, estimado. Deja terminar la idea. Si es así, observe lo que puedo hacer aquí. Le puedo decir, mientras i sea menor, and switch. Si la variable switch cambia a false, el ciclo termina al tiro. Y con eso automáticamente genero esto. Ahora sí, dime, estimado. Si sigue sumando, generaría como una carga en el proceso, ¿Cómo una carga en el proceso? en el algoritmo, me refiero. No, no es necesario, porque si sigues, lo estás haciendo trabajar de más el algoritmo. Si haces eso. Ah, ok, profe. ¿Ya? Esa es la idea. Lo hace sumar de más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que me están pidiendo a mí? Me están pidiendo que genere una función que me devuelve si el número es primo o no. Entonces vamos a crear una función. Verifica primo. Y esta función va a recibir un número. Va a recibir un número. El cual yo voy a verificar si acaso es primo o no. Un número. ¿Ya? Voy a recibir un número. Y vamos a copiar esto. Ya recibo el número y esto que está acá, lo voy a copiar aquí. Pero lo voy a dejar con tabulación. Igual 1 mientras i sea menor o igual que número, and switch. ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Me va a devolver la función, me va a devolver el SW. Si el SW me devuelve true, significa que el número es primo.
y si devuelve false, significa que el número no es primo. Al tiro. Ahí tengo mi función. Entonces hagamos ahora el programa principal. ¿Qué es lo que me están diciendo? Genere una lista de puros números primos. Entonces vamos a definir una lista. Igual, corchete, corchete. Le voy a preguntar cuántos números primos voy a generar. Aquí voy a poner aquí n. ¿Cuántos números primos vas a generar? Y no voy a usar un ciclo for ahora, voy a usar un ciclo while. ¿Por qué el ciclo for? Por el tema del contador. Cuidado con eso. Voy a partir un contador que parta en 1. Chao. Y voy a hacer i menor que n. Y aquí voy a generar un número aleatorio al azar. Voy a generar un número aleatorio. Voy a poner num. ¿Cómo se genera? Ah, para trabajar con eso tengo que importar la librería. No se olviden. Import random. Importo la librería. Y aquí tengo la función. Verifica primo. ¿Ya? Devuelve esta variable me va a devolver un switch. Si es true, si es primo. False, si no. Y voy a crear una lista con números primos. Lo hago un ciclo for que parta, perdón, en 0, disculpe, no en 1. Y menor que n. Y num voy a generar un número aleatorio. ¿En qué rango quieren generar números primos? ¿Qué rango? Da lo mismo. Es decir, De 1 a 10. Ya, random. No, es muy bajo el rango, estimado. Run int, que me genere el número entre 1 y 100. Ahí está. Me genera un número, pero si el número es primo, yo lo voy a traspasar a la lista. Entonces voy a preguntar si verifica primo con el número es igual a true, significa que el número es primo. El número es primo. O puedo preguntar simplemente así, ¿eh? Si eso es verdadero, significa que el número es primo. Si el número es primo, le voy a decir que lista.append agrégueme el número. Y el contador increméntelo en 1. Solamente en ese caso va a ejecutar eso. Y listo. Eso es todo lo que tengo que hacer. Una vez que termine esto, le voy a decir imprímame. Le voy a decir aquí /n, la lista de números primos es 2 puntos. Me faltó un print aquí, paréntesis ahí. Y le voy a decir que me muestre print lista. Veamos si es cierto. Grabamos y ejecutamos. ¿Cuántos números primos voy a ejecutar? Voy a formar que me forme, por ejemplo, que me forme 6 números primos. Ahí está. Oh, justo 1, 1, 1, 1. Curiosidad que lo hace que me genere 10. Ah, ¿por qué 1, 1, 1, 1, 1? Aquí hay un problema. Ah, tengo un problema aquí. Con la variable i. La variable i estoy usando la misma variable aquí y abajo. Me está generando un problema con eso. ¿Entendieron que me tengo la variable i? La tengo aquí en el programa principal y la tengo arriba. Ah, sí. Sí, entonces tengo que cambiar la variable aquí. Aquí le voy a poner otra variable. P, aquí P, aquí P. Y aquí le voy a poner este es número, ¿eh? If número, el número. Ahí tenía el problema y aquí es P. Ahí sí. P igual P más 1. Ahora sí. Tenía un problema con las variables ahí. Control y ejecutamos. Ahora sí, genéreme 6 números primos. Ahí está. ¿Eh? Esos son números primos. Ese es el ejercicio. Cortito, pero con hartas cosas. Cuéntenme, preguntas, los escucho. Por mi parte, ninguna duda, profe. Ninguna. Los demás, todos, ¿ven el ejercicio simple? Muy simple, chiquitito, pero muy, muy lleno de práctica. Ya, vamos a hacer ahora el monto escrito.
Este sí que es interesante. Este sí que es interesante. Para esto, los voy a dejar con una expresión primero. Grabamos, le voy a hacer aquí, guardar como, guía 10, y vamos a poner monto escrito. Monto escrito. Es decir, dado una cantidad, la escriba en palabras. A eso se refiere el monto escrito. Da una cantidad y la escribe en palabras. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a hacer una etapa previa. Etapa previa. ¿Ustedes se recuerdan de la unidad de decena y centena? La CDU, que nos enseñaron en la básica. Unidad de decena y centena. Unidad de 1000, después Después decenas. unidad de 1000, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Del colegio básico, ¿sí? Sí, Sí, profe. Ya, ya. Tengo el 1, el 2, el 3 y tengo estos números que están ahí. Del 1 hasta el 9. Ese no. El primer número es el 1. No es 1, 1. No se olviden con eso, ¿ya? 1. El segundo es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. No, 9, hasta ahí llega. Esas son las unidades. Y también hay una unidad que también me sirve, que es la 0. Pero el 0 no se escribe. El número 0 no se escribe. Es tácito, eso se entiende, ¿cierto? Eso es tácito. El número es tácito. Entonces, eso que lo tengan claro, ¿ya? sí, profe. Se entiende que ese 0 no existe, ¿ya? Para ese efecto. Vamos, estos serían las unidades. Unidades. O la unidad nomás. Vamos con las decenas. Decenas. ¿Cuáles son las decenas que ustedes conocen? Las decenas. 10, 10, 20, 20, 30. Ya, 30, correcto, 40. ya. Si ustedes observan eso, entonces tenemos 10, tenemos el 10, el 20, el 30. 30 son las que lo voy a poner aquí, 10, 20. Lo voy a hacer que me lo ponga de 10 en 10, ¿ya? Y ustedes lo saben, ¿ya? Pero eso va a ser, ¿por qué? Porque el número va a estar aquí en esta posición. Cuando yo tengo 930, yo sé que ese 3 representa a una decena. 30, ustedes lo saben, después tengo 40, 40, 50, 50, 60, 70, 80. Pero yo los voy a dejar solamente con los números 1, 2, sabiendo que es el segundo elemento de la lista. ¿Se entiende eso, chiquillo, no? El segundo elemento del número, Sí, la profe. unidad decena. Cuando la decena vale 1 es 10, cuando vale 5 es 50. ¿Se entiende eso, chiquillo? Sí, profe. Repito, me refiero a esto. Si yo tengo el 473, este 3 representa la unidad. 3. Este 4 representa la decena. ¿Cierto? La decena. Entonces, eso es para que lo tengan claro. Vamos con las centenas. Las centenas también son del 1 en adelante. 1, 2. Y también son 9 centenas. 1, 2. Ahí sí. Esto es 100 o 100. Hay una diferencia ahí, ¿eh? ¿En qué caso escribe 100 y en qué caso escribe cómo se llama? 100 cuando el 100 está solo y 100 cuando hay una decena o una unidad en ese 100. Efectivamente, ¿sí? ¿Ya? ¿Correcto? Sí. ¿Lo tienen claro eso, cierto?
Entonces, 100, aquí es 200, 200, 300, 400. Pregunta, ¿el 5 se dice 500 o se dice 500? ¿O de las dos maneras es válido? Buena Buena pregunta. pregunta. Buena Fíjense que parte 200, 300, 400 y aquí cambia a 500. Miren qué extraordinario nuestro lenguaje, ¿eh? 500. Y después vuelve, mire, 600, después no dice 700, sino que dice 700. Y después 800. Y después dice, ¿qué cosa? No dice 900, sino dice 900. ¿Se dan cuenta por qué la gente se les complica tanto aprender el lenguaje español? Porque cambia todos los modos. ¿Se dan cuenta ese detalle, no? ¿Se dan cuenta por qué cambia? ¿Por qué no hicimos 500? Buena ¿Quién pregunta. fue? Anda a saber tú por qué, po. ¿Ya? Eso es para que lo analicen y lo tengan claro en ese sentido, ¿ya? Bien. Entonces veamos algunas características sobre ese sentido. Denme un segundito a tomar un poquito de agua, por favor. Tengo acá 500. Preguntas, mis queridos Profe, alumnos. Dime. perdón. Busqué una búsqueda rápida y es por el latín. Sí, una búsqueda, sí, efectivamente, 500. ¿Por qué no se dice 500? Pero si tú lo dices 500, 500 no lo estás diciendo erróneamente, ¿ah? Porque si 5 veces 100, no hay problema en ese sentido, ¿ya? Por si acaso, Sí. para que lo sepan, ¿ya? No hay drama en ese sentido, ¿ya? Preguntas, mis distinguidos jóvenes, ¿a qué se parece esto? ¿Qué es esto? ¿Una lista, profe? Son puras listas, pues chiquillos. Lo que sí tienen que tener una precaución aquí, una precaución interesante aquí. Ojo con esto. Si yo escribo, por ejemplo, miren, centena, no centena, no centana, centena. Ya, lo voy a escribir así, por si acaso. ¿Ah? Control X, esto lo voy a cortar para acá, y esto lo voy a colocar para acá. Control X y lo voy a poner para acá. Ahí. Y esto lo voy a eliminar. Ya. Lo voy a leer porque tú lees el número, ¿cómo lo lees? De izquierda a derecha, ¿cierto? Ya. Miren una cosa importante. Si yo quiero escribir, por ejemplo, observen el número que voy a escribir. Quiero escribir el número 375. El 3 es una centena. Y miren, si yo lo dejo en la posición 3, ya estoy sacando el 300. El 7 es una decena. Si saco eso, significa que es la posición 7, 70. 370. Me faltaría poner la palabra I, ¿cierto? La letra I. 5. Y está en la posición 5. 375. 376. Hay una situación especial en este sentido. Cuidado con esto. ¿Cuál es la situación especial? La siguiente. ¿Ya? Ojo con esto. Por ejemplo, si yo quiero formar el 23. Miren, 21, 22, 29. 31, 32, 39. Sigo. 91. Pero ¿qué pasa con el 10? Tú no dices 10 y 1. ¿Cómo dices? 11. 11. No dices 10 y 2. ¿Cómo dices? 12. No dices 10 y 9, sino que dices 19. Entonces, cuando la centesena es 1, es un caso especial, que hay que tener cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, ¿cómo yo soluciono ese problema?
de la siguiente manera. ¿Cómo soluciono este problema? Esos casos especiales, el 10, le coloco 10, este le digo 11, este le digo 12, este le digo 13, este 14, 14, este le digo 15, este le digo 16, 16, aunque tú puedes escribir 10 y 6, no habría problema. 10, 17, 17, 10, 18, 19. 10, 19. Ya. ¿Qué me queda por hacer? Hacer los elementos de mi función. Y con eso quedo, pero tiki-taka y dentro de mi ejercicio de mi lista para del monto escrito. Veamos, después se los voy a dejar como desafío, que después esto mismo lo hagan ustedes con funciones, con una función que me haga la función correspondiente, ¿ya? ¿Ya? Que me haga la función correspondiente, ¿ya? Eso sería lo interesante, ¿ya? Entonces, veamos aquí lo siguiente. Observen lo siguiente. Vamos a crear, tenemos creado así, monto escrito, y vamos a crear primero las listas. Vamos a crear la lista llamada unidad. Va a ser igual, corchete, corchete. La primera posición la tenemos que dejar en blanco, no se olviden, porque si la dejo, no puedo, en la posición 0 no puede ir el 1. Tiene que ir en la posición 1. Entonces aquí voy a poner 1, 2. Vamos a ver mejor aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8 y 9. Perfecto, está lista mi lista. La unidad. Vamos con la decena. La decena. La primera posición de la decena va en blanco también. ¿Ya? Va en blanco. Entonces, la primera posición es la posición 10. En realidad esa nunca la voy a ocupar, pero la voy a dejar, ¿ya? 10. Tenemos aquí control C, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Y 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Me lo permite así o no, Python? ¿Me permite hacer eso, Python, o no, chiquillos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Me permite definir las líneas? Sí, no hay ningún problema. En 2 líneas, ningún problema. 1, 2, 3 están 9. Y aquí vamos a poner, este es 10, este es 20, este es 30, 30, este es 40, 40, este es 50, 50, este es 60, este es... Denme un segundito, por favor, chiquillos. Denme un segundito. Disculpen, ya 50, 60, 60, este sería 70, 70, 80, 90, este es 10, fíjense que el 10 lo tengo repetido, ese 10 de ahí está de más porque nunca lo vamos a ocupar, este es 11, este es 12, este es 13, este es 14, 14, este es 15, este es 16, 16, este es 17,
y este es 18. Perfecto. ¿Y qué me estaría faltando? La unidad de decena, la centena. La centena. Centena. Igual corchete, corchete. La primera posición en blanco. Perfecto, la posición 0. Y las centenas son estas. 100. ¿Qué conviene poner 100 o 100? En un solo caso especial es 100. En todos los demás es el mismo valor. Por lo tanto, hay que tener cuidado con eso. Veamos aquí y vamos a... Aquí tenemos... Perdón, aquí vamos a poner 100, 100 y coma 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Ahí está. 100, no, 100, perdón. 100, 200, 200, 300, 300, 400, 400, 500, 500, 500, 600, 600, 800, 100, 200, 300, 400, 500, 600, me salté el 700, ¿cierto? Sí. 700, 700, 800 y 900. 900, perfecto. Listo. Ahí están los arreglos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es jugar con los arreglos, ¿ya? Jugar con esos arreglos para que justamente los puedas tú, ¿cómo se llama?, trabajar en ese sentido. Bien, vamos acá y grabamos esto. Entonces, la idea es, aquí vamos a ingresar INT. INT, le digo un número que yo voy a transformar. INT, y le voy a decir, ingresa un número entre 1 y 999. Obviamente porque esto va a ser hasta 999, ¿ya? Y me faltó el input aquí, chiquillo. Input. Ahora sí. Perfecto. Ingreso un número. Lo primero que yo tengo que hacer es separar el número. ¿Cómo separo el número, jóvenes? ¿Cómo separo al número? ¿Cómo lo separo? Porque el número lo voy a recibir, por ejemplo, 257. Necesito separarlo entre ¿qué cosa? Entre 2, 5 y 7. En ¿Podría unidad de recorrerlo ¿ya? con un for y meterlo en una lista? ¿Podría ser una alternativa? Sí, perfecto, ya. ¿Qué otra alternativa hay? ¿Qué otra alternativa podría haber? ¿Qué otra alternativa podría haber, chiquillos? ¿Hay otra alternativa? Pregunto. A mí no se me ocurre ninguna más. No, no se te ocurre ninguna más. A ver, veamos. Si yo tengo el 257 y lo divido por 100, ¿cuánto me da? Me da 2. Me da 2, ¿cierto? La parte entera. ¿Estoy Creo, bien? creo que con el root hizo algo parecido, ¿no? Que después Sí, iba sacando el efectivamente. resto. Efectivamente, puedo hacer eso. Pueden haber muchas formas. Pero si yo hago esto, en C saque la parte entera de número dividido por 100. La parte entera. ¿Qué me va a quedar en 100? 0. Si yo tengo 57 me va a quedar un 0. Sin ningún problema. En 0. Entonces, ¿qué es lo que hago después yo? Le digo esto. Número es igual número menos C por 100. Y saco la operación. ¿Qué hago ahora? Repito para la decena. Decena es igual número, pero en este caso dividido por 10.
Y por último, en el número, ya en la unidad, me va a quedar el número menos C por 10. Veamos si funciona. Vamos a decir que imprímame C, imprímame D, e imprímame unidad. Veamos si funciona así. Vamos a probarlo por todos los números posibles. Grabamos y ejecutamos y veamos si funciona. Ingresemos un número de 3 dígitos. Wow. Número. Input, ingrese número. ¿El int, profe, a lo mejor? Sí, el int además, exactamente. El int además. El int además. Efectivamente, el int además. Efectivamente. Grabamos, ahí sí. Ingreso el número. Voy a ingresar un número de 3 dígitos. 578. El último número lo separó mal. 500, el 8. Aquí estamos mal. Perdón, este era D por 10. Ahí sí. Ahí me equivoqué yo. Ahí sí, D por 10. Mire. 578. 578. Hay un número de 3 dígitos. Uno de 2 dígitos. 25. 025. De un dígito. El 7. 007. Me lo separa en centenas de cenurias. ¿Me siguen? ¿Lo separó bien? ¿Ya? Ojo que esto está hecho para 3 dígitos. Lo vamos a hacer. Fíjense que la tarea decía primero trabajar con... No, esta no es la tarea. Es esta. La tarea primero trabajar con 3 dígitos. ¿Ya? Trabajar primero de 1 a 99. Después los tiendes a 6 dígitos. Primero con 3 dígitos. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, veamos acá. Terminamos. Ya tenemos separado esto. Voy a dejar esto con comentario. Que esto no lo voy a ocupar. Gato, gato, gato. Entonces ahora necesito generar el monto escrito. Lo voy a generar. Parto de izquierda a derecha. Entonces, vamos a partir analizando la centena. Analicemos la centena. ¿Qué pasa si C es mayor que 0? ¿Qué significa? Me falta una variable aquí. Vamos a definir una variable que se llama monto en palabras. Monto en palabras que parten comillas justamente para que haga la expresión. Si C es mayor que 0, ¿qué significa? Que es más que 99. Que es más que 99, sí. Claro, no, la centena, acuérdate que C es la centena. Significa que puede ser 1, 2, 3 hasta 9, ¿cierto? Sí. De 1 hasta 9. ¿Cuál es el caso especial que yo debo tener aquí, cuidado? Que si es igual a 0. Que es igual a 1. Bueno, porque si es 1 y la decena y la unidad son 0, ¿qué significa con eso? Que debe escribir 100. Entonces voy a preguntar, si la centena es 1 y la decena es 0 y la unidad es 0, en ese caso significa que el monto en palabras, en este caso debe escribir más igual, debe escribir 100. Y voy a dejar un espacio en blanco para que no se queden pegadas las palabras. Si ese es el único caso que escribe 100, en todos los demás escribe 100. Entonces lo estoy analizando ahí. ¿Qué pasa en caso contrario? Caso contrario, ¿qué significa? Escribe 100. Puede escribir cualquier otro número. Puede escribir cualquier número de esta colección. 100, 200, 300. Entonces, si no es ese caso, significa que le voy a decir que en monto en palabras, monto palabra, más igual la posición de la centena de la posición número C. Me imprime la centena. Y con eso voy a escribir la palabra al tiro automáticamente. Y me puso la palabra al tiro. Centena, y que deje un espacio en blanco, porque si no se va a pegar. O la otra alternativa para que no deje espacio en blanco es que tú dejes un espacio en blanco aquí. Ahí miren. Dejo un espacio en blanco
en todas estas expresiones que están aquí. Un blanco ahí, un blanco ahí, un blanco ahí, un espacio en blanco para que no se pegue cuando se junte la palabra y concatene no se pegue la palabra. Aquí lo mismo, aquí voy a dejar un espacio en blanco ahí, 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 un blanco ahí, un blanco ahí, un blanco ahí. Perfecto. Tenía una duda. Ah, sí estoy grabando, pensé que no estaba grabando. El 8 ahí. El 9, un espacio en blanco en cada secuencia para que no se pegue la palabra. Ah, blanco ahí, 50, 60, 70. ¿Se entiende el espacio en blanco, chiquillos? Para que no quede pegada la palabra. Más que nada para eso. Esa es la idea. Que cuando concatene no quede para que pegada toda la palabra. Esa es la idea. 14, 15, 16, 17. Oh, me faltó un número aquí. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y me faltó el 19, chiquillo. No lo puse. 19. Ahí sí. Me faltó el 19. Y 700, está todo lo demás. Perfecto. Ahora sí. Ya. Listo, está listo la centena. Vamos ahora analizando la decena. ¿Cuál es el caso especial de la decena? Lo mismo, hago la misma pregunta. El 1. Sí, el 1, que hay que tener cuidado. Si la decena es mayor que 0, significa que es un valor. Entonces tengo que tener cuidado con el 1. Pregunto, si D es igual a 1, significa que se trata de un 10, de un 11, un 12, un 13, un 14. ¿Se entiende eso, no? Si es 1, se trata de Sí, un profe. 10, de un 11, ¿no? ¿Ya? Sí, Entonces profe. le voy a decir que monto en palabra, guarde más igual, guarde la posición de la decena de la posición, ojo aquí, 10 más U. Aquí los dejé loco. Supongamos que se trata del siguiente número. Supongamos que se trata del número siguiente. Se trata del número 318. Tienen claro que la C va a tener el número 3. ¿Me siguen? La D va a tener el 1. Y la U va a tener el 8. Si esto es verdad, significa que se trata de un 10, de un 11 o un 18. En este caso se trata de un 18. Entonces le voy a decir, busque la posición que está en la posición 10 más U. 10 más U, que vale 8, es 18. ¿Qué posición va a buscar? Va a buscar esta posición, el 18. Y por eso Interesante. puso ese orden. Claro, por eso puse ese orden, efectivamente. Esa es la idea. En caso contrario, significa que se trata de otro número, un 20, un 30 y algo, ¿cierto? Entonces le voy a decir que monto palabra, guarde, ¿qué cosa? Decena, sub D. Y aquí puede tener una particularidad, porque se puede tratar de un 40 y algo, 46, 47. Entonces voy a preguntar si la unidad es mayor que 0, le voy a decir que monto palabra, guarde la letra I, con un espacio en blanco. Y algo. Listo, se acabó eso. La última parte, analizando la unidad. Este ejercicio, chiquillos, me tocó a mí analizarlo hace mucho tiempo atrás, cuando a mí me dieron un desafío de imprimir los cheques. A mí en ese tiempo, no como ahora que se paga todo de manera electrónica, pero en ese tiempo se pagaba con cheque. Y cuando yo llegué a trabajar a la empresa, hacían todos por cheque y lo hacían los cheques a mano, máquina de escribir o a mano. Entonces los mandaron a hacer cheques continuos y yo los tuve que pasar por la impresora. Y tuve que
e ingeniármela para hacer este monto escrito. ¿Ya? Estuve como uno o 2 días analizando esto hasta que llegué a esta conclusión. Es muy simpático este ejercicio, muy simpático. ¿Cuál es la precaución que tengo que tener aquí? Que la unidad sea mayor que 0, pero también tengo que tener otra alternativa. La unidad. ¿Y qué otra alternativa? Es igual a 1. El D ya está analizado. Que la unidad y D no puede ser igual a 1. ¿Por qué? Porque ya con el 1 está analizado ya la expresión. Entonces aquí simplemente le digo monto palabra. Aquí no hay nada más que analizar. Más igual. Digo monto palabra. Le digo más igual. Monto palabra más igual. Unidad sub U. Listo, se acabó el ejercicio, chiquillo. Y le voy a decir prim monto palabra. Veamos si es cierto. Veamos si es cierto. Veamos si esto es realmente cierto. ¿Ah? Huele chanterío, ¿no? Huele chanterío, chico. Huele chanterío. Profe chanta, ¿no? Huele, ¿no? Huele profe chanta, ¿cierto? Veamos si funciona. Ejecutamos. Y después lo voy a dejar con tarea. Voy a ingresar un número. Un. Perfecto, maravilloso. Grabamos. 999. Me escribió la escoba aquí. Dice Imor. Mayor que 0. Que ¿Qué puso puso una aquí? O, parece. En analizando la decena, bajito. Sí. 0. Me equivoqué. Es un 0 ahí. Brillante. Es chanterío esta cosa. ¿Eh? Ya, ahora sí. Grabamos y ejecutamos. ¿Qué número he puesto? 999. 999. Maravilloso. Esos números Golazo. especiales. El 100. Ahí está 100. Otro número especial. Otro número especial. El 217. 217. ¿Qué les pareció el ejercicio? Está simpático, ¿no? Sí, Harto análisis, ¿no? demasiado. Si alguna vez le piden un sistema de facturación en una empresa, aquí lo tienen. Ya saben. Ahora, pregunta, ¿cómo extiendo esto? ¿Se dan cuenta que un número yo lo puedo extender para más dígitos? ¿Para 6 dígitos, por ejemplo? Porque se lee igual. ¿Cuál es lo único que tengo que poner? Anteponer la palabra 1000. Y si quiero para 9 dígitos, tengo que poner la palabra millón y después la palabra 1000. Pero el esquema es el mismo. El esquema es exactamente el mismo, chiquillo. ¿Les gustó el ejercicio? Ya. Sí, Tarea. profe. Tarea. Trabajar en el ejercicio 5, el ejercicio 8 y el ejercicio 8. Y la tarea, hacer el mismo ejercicio del monte de G, pero para 6 dígitos. Eso queda como tarea. Ya, voy a no guardar esto, no guardar, y voy a comprimir la carpeta de ustedes, que está aquí, ahí está monto escrito. Voy a comprimir la carpeta. Vamos a cerrar aquí, tengo abierto esto, no tengo nada abierto, ¿ya? Añadir al archivo, sí. La otra tarea que iba a hacer es cómo yo puedo hacer este mismo ejercicio con funciones. Aquí este mismo ejercicio, esa es la otra tarea para ustedes. Este mismo ejercicio que cree una función centena, una función decena, una función unidad, que me devuelva la palabra correspondiente. ¿Cómo podría yo hacer eso? Buena pregunta, ¿cierto? Ya. Eso se los dejo también como tarea. Entonces, decir tareas. 1, completar los ejercicios no hechos de la guía. Ejercicios no hechos de la guía. 2, monto escrito. Llevarlo a 6 dígitos y luego a 9 dígitos y luego a 9 dígitos. Falta el tilde en dígito, a 9 dígitos. Y eso se los dejo como desafío.
Y lo otro, este mismo ejercicio, dígitos. Y monto escrito, hacerlo con funciones. Una función para la escena, una función para la escena, a eso me refiero. Bien, ¿están claras las tareas, chiquillos? Para que Sí, practiquen. profe. Para que practiquen. ¿Ya les gustó el monto escrito, chiquillos? Si no les gustó, no les gustó, ¿qué te voy a hacer? Yo no sabía cómo hacerlo, profe, pero ahora ¿Ah? está más claro. ¿Sí se te Yo aclaró la pensaba idea? Sí, ¿Sí? cuando dijo cómo se podía hacer, estaba pensando hacer un append y encerrar el i para que pusiera los tres números. Ya. Pero No, ahí está está. complicado. Pero hay programas que sacan la información de una base de datos, pero no, la gracia es hacerlo con programación. Pues esa es la gracia de estas cosas, hacerlo con programación, no buscarlo en una base de datos, sería una locura. Hay personas, yo sé que hay gente que tiene una base de datos, tiene puesto todos los registros y todos los ejercicios. Bien, detengo grabación